Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, el tema del día de hoy es infecciones de transmisión sexual. Para poder conocer mejor el tema, es importante que reconozcamos la importancia de hablar de él en términos de estadística, reconocer los mecanismos por los cuales se transmiten estas infecciones, además de hablar un poco de cada una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes e importantes, para finalizar con la prevención y cómo poder hacer este mecanismo de salud y disminuir las infecciones por esta causa. Cada día se producen 1 millón de nuevas infecciones solo por gonococo, tricomoniasis, treponema pallidum y clamidia. Todos los años se registran 357 millones de nuevos casos de infecciones por estos 4 microorganismos en personas entre 15 y 49 años. 417 millones de personas son portadoras de virus herpes simple tipo 2 y 291 millones de mujeres del virus del papiloma humano. Es importante saber que no todas las infecciones de transmisión sexual se logran registrar en las estadísticas y por eso los valores exactos no se conocen. Además, muchas de estas infecciones no solamente cursan con síntomas locales agudos, sino que también pueden tener manifestaciones crónicas y afectaciones sistémicas. En esta gráfica podemos ver una representación donde se establece la sífilis activa por porcentajes de población en los hombres gay y hombres que tienen relaciones con otros hombres y las trabajadoras sexuales en las Américas. ¿Qué son las enfermedades, infecciones de transmisión sexual y cómo se transmiten? Son un grupo de enfermedades e infecciones que se transmiten luego del contacto sexual principalmente con una persona afectada, que además el principal mecanismo de transmisión es por la vía sexual, sexo oral, vaginal o anal, pero también existen otros mecanismos de transmisión, como puede ser el contacto sexual cutáneo, y otras también se pueden transmitir a través de transfusiones de hemoderivados o trasplantes de tejidos. Y específicamente sífilis, VPH, gonorrea, clamidia, VIH también pueden transmitirse durante el embarazo y el parto de madre a hijo. Para hablar un poco más de algunas de estas infecciones, las vamos a dividir de acuerdo a la presentación clínica, teniendo el primer grupo, infecciones caracterizadas por úlceras. La primera de ellas es el herpes simple, el cual se caracteriza por la aparición de unas vesículas que se distribuyen característicamente en formas de racimos de uva, que pueden ser dolorosas o pruriginosas al principio y posteriormente se decapitan, quedando algunas úlceras dolorosas que pudiesen sobreinfectarse y que además, si no son tratadas a tiempo y en algunos pacientes con disminución de la respuesta inmunológica, pueden presentar la forma diseminada de encefalitis, neumonitis y hepatitis. El agente causal puede ser herpes virus simple tipo 1 o tipo 2 y el periodo de incubación es de 2 a 12 días. Para el diagnóstico, con la clínica de las características vesículas dispuestas en racimos de uva, puede ser suficiente. En casos de algunas dudas, podemos realizar la serología para herpes. Y el tratamiento indicado es con aciclovir 400 miligramos cada 8 horas o valaciclovir 1 gramo 2 veces al día por 7 a 10 días. Algunos casos en los cuales el herpes simple se hace repetitivo, el tratamiento va a requerir mayor tiempo. Otra de las infecciones de este grupo es el chancroide, el cual se manifiesta por la aparición de úlceras que pueden ser, lo característico es que aparezcan en espejo. Generalmente en los pliegues aparece una de un lado y otra del otro. Estas úlceras son dolorosas y se acompañan de linfadenopatías inguinales. El diagnóstico generalmente es clínico. El agente causal es Haemophilus ducreyi y el periodo de incubación es de 3 a 7 días. Para el tratamiento contamos con acitromicina 1 gramo vía oral con dosis única o ceftriaxone 250 miligramos intramuscular por dosis única, contando también con eritromicina y con ciprofloxacina. También en este grupo encontramos a los linfogranulomas venéreos, el cual es causado por la Chlamydia trachomatis, pero la seriovariedad L1, L2 o L3, que cursa con linfadenopatías inguinales unilateral y
A veces aparece una úlcera genital aislada. Generalmente los pacientes con esta patología refieren que presentan dolor a nivel inguinal y cuando se examinan se palpan entonces las linfadenopatías. El tratamiento de esta patología es con doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día por 21 días, acitromicina 1 gramo semanal por 3 semanas o eritromicina 500 miligramos 4 veces al día por 21 días. Quizás el más importante de este grupo es el sífilis, el cual por su heterogeneidad en la presentación clínica también es llamado el gran imitador. El periodo de incubación es de 9 a 90 días, pero generalmente a los 21 días suele aparecer una úlcera genital que la característica y la diferencia de las otras patologías ya nombradas es que es indolora. Puede durar entre 3 a 6 semanas y posteriormente puede avanzar a sífilis secundaria, en la cual se caracteriza por un rash cutáneo que suele presentarse como eritematoso y afecta las palmas de las manos y las plantas de los pies. Si en este momento aún no es diagnosticada, avanza a una fase latente en la cual puede no haber ningún síntoma y la duración varía entre 1 y 20 años. Si sigue avanzando la enfermedad, puede abarcar a la fase terciaria, donde hay una diseminación y una afectación cardiovascular o puede haber también afectación en el sistema nervioso central que se caracteriza por pérdidas de la memoria, neurosífilis y otros síntomas neurológicos. Para el diagnóstico de sífilis contamos con las pruebas treponémicas y las no treponémicas, que lo más importante de esto es que las pruebas no treponémicas pudiesen dar falsos negativos al principio de la enfermedad y falsos positivos en pacientes inmunosuprimidas, en embarazadas, pacientes de edad avanzada y pacientes HIV positivos. Y por esto es que se ha establecido un algoritmo en el cual se recomienda primero realizar una prueba no treponémica y si esta da reactiva, realizar una prueba treponémica confirmatoria, que si esta da no reactivo, entonces se descarta la enfermedad y si da reactivo podemos tener dos opciones. Una que se descarta con la historia clínica de la paciente o del paciente interrogando si ha sido tratado por sífilis previamente o el paciente que tiene sífilis en ese momento. Para poder también clínicamente y a nivel de laboratorios descartar estas patologías, tenemos que se pueden hacer las diluciones de las pruebas no treponémicas y en diluciones altas estar entonces ante una reinfección en caso de pacientes tratados previamente o una sífilis de nueva aparición en un nuevo paciente. También es importante mencionar con respecto a estas pruebas que del 15 al 20% de las pacientes tendrán títulos persistentemente elevados a pesar del tratamiento exitoso, lo que se conoce con el nombre de reacción cero rápida. Para el tratamiento, en las fases primaria y secundaria, se recomienda penicilina benzatínica 2.400.000 unidades intramuscular dosis única o doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día por 14 días. Para las fases más tardías, la dosis indicada de penicilina benzatínica es la misma que ya les mencioné, pero se va a aplicar una vez a la semana por 3 semanas. En el siguiente grupo encontramos las infecciones caracterizadas por uretritis y cervicitis. ¿Y cómo se manifiesta clínicamente? Generalmente los pacientes refieren disuria y prurito a nivel del meato uretral. En este grupo entra la clamidia, que el agente causal es Clamidia trachomatis y el síntoma principal es disuria, flujo genital, que cuando interrogamos a la paciente, pues entonces también puede presentarse con dolor pélvico. También hay casos que son totalmente asintomáticas. Si se deja avanzar la enfermedad, no se trata y no se diagnostica, puede complicarse con enfermedad inflamatoria pélvica, embarazo ectópico e infertilidad por obstrucción de las trompas uterinas. Existen test de amplificación de ADN específicos para diagnosticarla y detectarla. También se puede hacer una extensión del flujo y en el cual se van a visualizar bacterias intracelulares. El tratamiento indicado es con acitromicina 1 gramo STAT o con doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. También es importante recordar la abstención sexual durante el tratamiento. Otro agente que encontramos en este grupo
es la Neisseria gonorrhoeae, que ocasiona la gonorrea. El periodo de incubación es de 7 a 14 días. Puede ser asintomática, pero cuando cursa con síntomas, con disuria, dolor pélvico, flujo genital y otras formas extragenitales cursan con dolor en las articulaciones, dolor de garganta. También puede presentarse tenosinovitis, perihepatitis, endocarditis o meningitis. Cuando existe la infección por gonorrea, debe también tratarse de clamidia, porque generalmente conviven ambas en una infección. Para el diagnóstico, también al microscopio se van a observar diplococos gram negativos intracelulares. Y una vez que tenemos la sospecha del diagnóstico y lo confirmamos, el tratamiento va a ser con ceftriaxone 250 mg intramuscular, una sola dosis, cefixime 400 mg vía oral, acitromicina 2 gramos, dosis única, y en este caso, como en todas las infecciones de transmisión sexual, también está recomendada la abstinencia sexual durante el tratamiento. El siguiente grupo lo conforman las infecciones caracterizadas como flujo e irritación. Y de este grupo encontramos la tricomoniasis. El periodo de incubación para aparición de los síntomas es de 3 a 28 días posterior al contacto sexual con la persona afectada. El agente causal es Trichomonas vaginalis y los síntomas que producen generalmente se acompaña de disuria, flujo genital que suele ser verdoso y cuando colocamos el espéculo al examen físico se detecta como un flujo verde, que el cuello uterino también lo podemos ver de superficie lisa, pero cuando lo visualizamos bien lo vemos como esta imagen con puntos rosados o rojos en la superficie que se llama cervix en fresa. Y el tratamiento para esta patología es metronidazol o tinidazol 2 gramos en dosis única o metronidazol 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Un grupo aparte lo conforma el virus del papiloma humano, que la manifestación clínica principal cuando se manifiesta son verrugas genitales y puede ser también asintomática. Cuando las pacientes acuden al control ginecológico se detecta entonces patología cervical a la aplicación de ácido acético. Se sospecha su diagnóstico, se toma biopsia y el patólogo confirma la patología por esta causa. Si se deja evolucionar y no se lleva un control adecuado, pues entonces puede conllevar a cáncer de vulva, cáncer anal, vaginal o cervical. Existen más de 100 serotipos, algunos están relacionados más con alto riesgo o otros con menos riesgo de ocasionar cáncer. El tratamiento de las verrugas cuando aparecen y el control de las lesiones preinvasoras de cuello uterino. En esta patología contamos con una vacuna que puede hacer prevención del cáncer y es importante que todas nuestras pacientes conozcan de la existencia de esta vacuna. Además de las que ya les he nombrado, existen otras muchas infecciones de transmisión sexual. Entre otras importantes se las menciono acá como hepatitis B, hepatitis C, el muy conocido VIH y los piojos púbicos. Cada uno de ellos forma un tema aparte con manifestaciones sistémicas importantes que también es importante que lo mencionemos a nuestras pacientes para hacer prevención. ¿Y cómo vamos a hacer la prevención? Lo primero que debemos tomar en cuenta es que existen ciertas conductas que nos hacen poner más en riesgo para contagiarnos de estas infecciones. Una de estas es la promiscuidad sexual, el inicio temprano de las relaciones sexuales, tener una pareja que tenga múltiples parejas sexuales, el uso de drogas o alcohol también nos pone en riesgo de transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Y además conocer que existen otras vacunas adicional a la del VPH, como la vacuna de hepatitis A y hepatitis B, con las cuales se pueden prevenir estas enfermedades. Recomendar siempre el uso del preservativo desde el inicio hasta el final de la relación sexual y no solo durante la eyaculación, como lo hacen a veces algunos pacientes. Con respecto al HIV, existe la profilaxis posexposición que se debe dar en las primeras 72 horas posterior al contacto de riesgo, la profilaxis preexposición y está indicado una terapia antirretroviral adecuada para los pacientes HIV positivos y así disminuir el contagio. Quisiera que se lleven la importancia de poder tratar a la pareja, porque recordemos el mecanismo de transmisión y si lo diagnosticamos en nuestra paciente, pues también debemos tratar a la pareja.
recomendar la abstinencia sexual durante el tratamiento, realizar el test para otras infecciones de transmisión sexual cuando detectemos alguna de ellas y actualizar y preguntar a nuestros pacientes por el esquema de vacunación.